Antes que todo, quiero agradecer a las directivas de Ascofama, al doctor Ricardo Rosso, por esta invitación a acompañarlos en el día de hoy. Este es un trabajo que venimos haciendo desde hace ya un par de años en apoyo al Ministerio de Salud y con apoyo también con la información de la Superintendencia. Y está centrado en un problema fundamental y es en la gran duda que tenemos sobre la suficiencia del sistema y su posible supervivencia. Hay una encuesta que casi todos ustedes ya respondieron que la deben tener en sus celulares. Les agradecería si van acabando de responder otros de ustedes que aún están faltando, que esa nos va a ser de mucha utilidad para la discusión que vamos a tener enseguida. Lo primero es qué es lo que tenemos como construcción social de nuestro sistema de salud. Los sistemas de salud son una construcción social. Los sistemas de salud nos hablan de cómo una sociedad se ha organizado para proveerse de la salud. Y el caso colombiano es un caso muy importante a nivel mundial. Pero es un sistema que está entrando en una crisis profunda, en una crisis en donde pueden entrar en falla operacional las EPS y las IPS. ¿Cómo podemos aproximar un posible diagnóstico? Un posible diagnóstico de una enfermedad social que se llama la tragedia de los comunes y que ha sido muy debatida en los últimos 40 años y la traigo como marco de discusión y que nos sirve para plantearnos esas fallas morales, fallas de confianza, fallas de control, de judicialización, para terminar con una discusión sobre las acciones necesarias y los escenarios futuros. El sistema de salud en su contexto está dado en estos términos. Cómo se comporta nuestro sistema en términos de los sistemas que hay en el mundo y qué ha pasado con esos sistemas y cómo ha sido su evolución histórica. Hay un trabajo de Theodore Reed, que es un economista y periodista del Washington Post, que se ha dedicado a discutir sobre los sistemas de salud en el mundo en los últimos años y publicó este libro hace un par de años. Y los modelos van desde el modelo absolutamente público, como el modelo Beveridge, que es un modelo entonces donde podríamos decir no hay ningún impuesto, todo se paga desde las cuentas públicas, a un modelo de aseguramiento en otra dimensión en donde todo es aseguramiento y ese aseguramiento pues lo pagamos cada uno de nosotros y podríamos hablar de un sistema en donde lo que debía haber era la obligación de cada individuo de tener su seguro de salud y todos son seguros, otro sistema que sea el sistema de pago de bolsillo o un mix que son modelos nacionales de aseguramiento en salud. Nuestro modelo es un modelo de aseguramiento en salud, modelo nacional de aseguramiento en salud, en donde se mezclan esos pagos desde lo público y desde lo privado, y donde no hay un sistema abierto de seguros, sino que hay un sistema de seguro regulado. Y digamos que iríamos en la evolución adecuada hacia un sistema de aseguramiento con un pago compartido que nos asegure la no generación de inequidades sociales, y el sistema realmente ha recogido una serie de cosas muy claves. Hay sistemas que limitan por completo la libertad de elección. El sistema público total limita la libertad de elección de los individuos y limita por completo la libertad de participación también de los médicos y los individuos en ese sistema. Simplemente se asume el sistema y se está en él. Hay sistemas que siguen teniendo dar una preponderancia enorme a que esa asimetría de información que se traduce en abusos del paciente sea lo fundamental y se da toda la influencia a un agente informado que gestione la salud y se le paga por gestionar la salud y se le paga es por controlar ese acceso a la salud, ni siquiera se le paga por ser asegurador, se le paga por ser el agente informado que restringe el abuso de la salud. Otros sistemas que se basan en un aseguramiento abierto, libre, que no se centran en ese agente informado, que dan libertad de elección y simplemente se pone un seguro y el seguro paga. Ese sistema, que es mucho de una parte de lo que es el sistema norteamericano, ha evidenciado la posibilidad de generar unos desbordes enormes en el costo de la salud para toda la población.
Estados Unidos está cerca de que 1 de cada 5 dólares que tiene la población norteamericana lo tengan que dedicar a salud, cuando sus pares de igual nivel de desarrollo, solo 1 de cada 10 dólares de sus pares lo tienen que dedicar a la salud. Entonces, ese desborde se genera cuando uno dice, tranquilo que el seguro paga, y ese tranquilo que el seguro paga es un desastre. En realidad el sistema colombiano logra un equilibrio sorprendente para cualquier analista de sistemas de salud en el mundo. El tener un nivel de aseguramiento de más del 96% nos indica que estamos en los niveles de totalidad del aseguramiento. Esos niveles ya tan cercanos al 100 indican ya simplemente fallas friccionales del sistema, pero digamos que toda la población informada está asegurada. El sistema logra en otra dimensión del seguro de salud, que no es solo la cobertura, sino en el gasto que se paga de salud, que nosotros no tengamos copagos. Nosotros no tenemos copagos. Son irrisorias las sumas de copagos, cuentas de más de 50 millones de pesos con copagos de 32.000 pesos, que nos los encontramos todos los días, los ven ustedes todos los días. Cuando en otros países lo que se llama la catástrofe familiar por evento de salud, catástrofe financiera familiar por evento de salud, ocurre hasta en el 10% de las familias cada año. En nosotros eso ni siquiera existe, ni se menciona, no existe en nuestro léxico ni en nuestra problemática. Y el otro asunto que es la cobertura de planes, pues nosotros tenemos una cobertura desbordada. Entonces el gasto de bolsillo de los colombianos es de los menores del mundo. La cobertura por quintiles simplemente ha generado un efecto milagroso y logró una equidad enorme en salud. Hoy en día todos los quintiles están iguales en acceso a la salud, y nuestras coberturas, señores, nuestras coberturas son mejores que prácticamente cualquier país del mundo. Usted va a revisar Canadá, luego cuando vean mi presentación en detalle la ven, y se van a dar cuenta que Canadá no cubre el cuidado dental, no cubre todos los medicamentos, y sí cubre el acceso y los eventos, y nosotros pues en eso estamos bien, pero superamos a Canadá aún, que fuera un comparativo importante para nosotros. Vaya usted a los demás y en todos estamos mejor. Entonces, en realidad nuestro sistema tiene unos elementos que son sorprendentemente positivos, con un gasto desde lo público y desde lo privado que se mantiene dentro de niveles racionales. Nosotros estamos gastando el 6.8%, nuestros compañeros futuros de la OCDE están gastando 8.9% en promedio. Los países de mayor ingreso a la OCDE están gastando 12%, Estados Unidos 19%. Nosotros logramos todo esto con un esfuerzo colectivo bastante racional. Y nuestra oportunidad de calidad está muy por encima de esos países. De hecho, los países de sistemas nacionales de salud tienen unos problemas de acceso muy grandes, unos problemas de atención muy grandes. Los tiempos de espera para citas de especialistas, ustedes los ven allí, son mayores que los de Colombia, y los tiempos de espera para cirugía son mayores que los de Colombia, y se comportan mejor los países con sistemas de aseguramiento como Alemania y como Suiza que los países de sistemas nacionales de salud. Entonces uno diría, si marchamos en una dirección adecuada, con libertad de elección, con libertad de participación de las clínicas y de los médicos, con un sistema de aseguramiento adecuado, regulado, con estos mismos niveles de equidad, pues nosotros iríamos en una buena dirección, y los indicadores de calidad internos son buenos. La encuesta de más de 20.000 personas de Infométrica dan cuenta de unos niveles de atención bastante aceptables, de citas de menos de un día, y que entre 2014 y 2015 mejoraron. Yo no sería tan optimista en 2016 porque los problemas de colapso de entidades EPS e IPS sí van a afectar esto para los datos de 2016, seguramente si los comparáramos el año entrante ya veríamos que esto no está tan bien. Esto es calidad en medicina general, es el acceso. Desde el momento en que usted empezó a contactar a su EPS para solicitar el servicio, ¿cuánto tiempo debió esperar para ser atendido? Estos datos son supremamente buenos en medicina general, igual en medicina especializada, igual en cirugía. Nosotros, estos datos son muy buenos a nivel mundial, pero con todo y esto, y tenemos unos niveles de uso del sistema bastante altos, el 77% de la población utiliza medicina general,
esto es bastante alto, pero entonces, ¿cuál es ese gran problema que tenemos? Porque de verdad tenemos un gran problema. Estos indicadores técnicos, cualquier analista mundial se sorprende con ellos, pero nuestro gran problema es un problema de desborde e inviabilidad financiera. Y yo quiero aproximar con ustedes una metodología de discusión. Ustedes son muy juiciosos para las enfermedades individuales y para la gestión del riesgo colectivo en enfermedad, pero pocas veces nos tenemos que enfrentar a enfermedades de comportamiento colectivo. Pocas veces nos tenemos que enfrentar a esa situación de que las decisiones racionales de los individuos unidas se convierten en una tragedia colectiva. Hace muchos años iniciaron estos estudios y estos estudios, miren cómo los podemos aplicar a esto. La primera etapa de nuestro sistema de salud se dio una fase de acceso limitado por información y conocimiento de uso. En esa primera fase a las EPS les pagaban toda su unidad de pago por capitación y simplemente la unidad de pago por capitación no se utilizaba y las EPS digamos que tuvieron unos momentos de excedentes importantes, pero eso generó ahí una irresponsabilidad colectiva porque ni se ocuparon de gestionar el riesgo, ni se presionó al Estado para que hiciera un cálculo adecuado de la UPC. Y se consolidó una UPC que nunca se calculó adecuadamente y se consolidaron unas prácticas de pago por evento que eran las que terminarían por generar un problema severo. Cuando entra esa segunda fase de expansión de esa segunda fase, que fue la expansión del aseguramiento de 2002 a 2008, pues rápidamente se coparon las capacidades de las EPS dejaron de dar utilidades, pero ya estaba consolidado el mito de que el gran enemigo de las IPS eran las EPS y las EPS se quedaban con todo el dinero. Y ese mito persiste, pero ese mito desaparece. En la tercera fase hubo un abuso y desborde del sistema. Ese abuso y desborde del sistema, digamos que es el que se da en un sistema cuando entra a su madurez y no tiene ni los mecanismos de control, ni los mecanismos de información, ni los mecanismos de autorregulación, y fuera de eso se da una estructura de abuso general como la que permitía plantear la sentencia T760 de 2008. Y todos aprendimos a abusar de un sistema público, de acceso público, unos recursos de uso general que era el aseguramiento en salud. Y eso es lo que se conoce como la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes, un momento porque no me está… Aquí ya viene, listo. La tragedia de los comunes empieza a dar en estas cifras que son muy dramáticas. Miren, las EPS desbordaron sus costos y gastos en todos estos años y vieron desaparecer progresivamente su patrimonio. Todas las EPS están con patrimonio negativo. Hay solo 4 EPS que están dando, que empezaron a dar el año pasado una pequeña utilidad. Y en este primer trimestre del año, con las cifras de ASEMI, estaban dando utilidad, no grandes utilidades. Las demás EPS vieron desaparecer por completo su patrimonio. Estas son cifras consolidadas de la superintendencia. Ojalá tuviéramos cifras de los 20 y pico años de existencia del sistema de salud. Nunca tuvimos una superintendencia que sacara las cifras, que consolidara esa cifra y que permitiera hacer un seguimiento del sistema de salud. Solo desde 2010 tenemos estas cifras. No hay cifras consolidadas del sistema antes de 2010. Y todo eso ha ido consolidando un problema enorme en que hay unas enormes cuentas por pagar que tienen las IPS contra las EPS y las IPS que tienen unas utilidades importantes, muy importantes, resultan teniendo unos estados financieros espurios. Porque esos estados financieros espurios acumulan unas utilidades durante años, esas utilidades acumuladas de ejercicios anteriores van al patrimonio, esa cuenta de patrimonio está respaldada con una cuenta de activos y esa cuenta de activos son esas cuentas por cobrar a entidades insolventes. Estamos todos en unos estados espurios en el sistema de salud. Las IPS generaron márgenes enormes, aquí están las ventas netas, aquí están los márgenes brutos hasta el 40%.
Los más renombrados tienen márgenes brutos medios, otros no tan renombrados tienen márgenes brutos muy altos. Los hospitales donde tienen mucha mayor influencia los médicos en su gestión tienen márgenes brutos más bajos porque el costo médico obviamente era más alto, pero son entidades muy solventes, en teoría. Pero esa en teoría termina por generar un problema muy grave, y es que miren lo que empieza a ocurrir. El sistema de salud de la Ley 100 es un sistema positivo, calculado, de aseguramiento, y parte de la base que vamos a tener un servicio público regulado y una organización industrial del sector en donde los aseguradores contratan con los prestadores y a su vez estos tienen una red de proveedores. Esto tiene un cálculo positivo, un cálculo hecho técnicamente, supuestamente, no fue tan juicioso, pero en principio debió haber sido así. Pero miren, el sistema de salud de Ley 100, que es un sistema técnico, se ve enfrentado a la realidad con una salud como derecho que no es un invento solo de la ley estatutaria y tampoco es de la sentencia T760. La sentencia T760 simplemente atendió un desborde de tutelas desde 2005 a 2008 que simplemente estaban llamando la atención de que con nuestra Constitución la salud se había establecido como un derecho. Lo otro fue ya simplemente legalizarla. Pero esas necesidades de salud como derecho implicaban un acceso amplio, mucho más allá de lo que estaba establecido en el modelo del aseguramiento. Y ese modelo de demandas ilimitadas parten del hecho de que en esa misma Constitución lo que hay es un Estado garante de ese derecho fundamental. Y todos ustedes en las clínicas donde están saben que ustedes son operadores de un servicio público, para el cual están habilitados por el Estado para dar servicio público y están obligados a prestarlo, y además es derecho fundamental y ustedes tienen que prestar esos servicios, y esos servicios no están con contraparte financiera, y el Estado se niega sistemáticamente a asumir ese papel de pagador de última instancia. Y se niega sistemáticamente a asumir el papel de pagador de última instancia porque sabe que si asume ese papel todavía se desbordan mucho más los gastos de salud y no hay un sistema que esté organizado. Este desastre, señores, está plagado de una falla moral profunda, en donde tenemos billones de pesos en facturas, en cuentas por cobrar de los hospitales, y ustedes todos conocen, que son investigadores, que ahí hay una cantidad de ciertas que están reconocidas y desafortunadamente de falsas que también están reconocidas y de ciertas que no están reconocidas, y que eso seguramente no lo vamos a poder limpiar. Esos 8.5 billones de pesos que estaban en los estados financieros a finales de 2014 y que se mantuvieron en 2015, se debían resolver, pero se deben resolver con un acuerdo colectivo solo para limpiar el sistema, porque son también respaldados por las cuentas por cobrar de las EPS al gobierno, y el gobierno podría pagar eso, inyectar todo ese flujo de caja al sistema, pero ¿qué le garantiza al gobierno que no sigue esta feria de abuso tan impresionante que tenemos en el sistema? Y ese es el problema. Garrett Hardin en 1968 publicó este trabajo, muy discutido, porque Garrett Hardin dijo: todo lo público va a ser presa de una devastación colectiva por la falta de control y abuso. Y Garrett Hardin era muy radical y decía: solo los mecanismos de propiedad privada y contratos entre partes y mecanismos regulados van a permitir hacer uso de las cosas. Y Garrett Hardin, el ejemplo que utilizó para discutirlo fue los commons. Los commons son esas áreas que en la Gran Bretaña se guardaban alrededor de las aldeas para que los habitantes de esa aldea tuvieran ovejas y ganado. Esos commons se vieron sobreexplotados porque no había ningún acuerdo ni ninguna regla, y cada cual sentía que lo mejor que podía hacer era tener más ovejas y más ganado, y eso fue generando una sobreexplotación y un desastre completo de los commons. Esa tragedia de los comunes, esa The Commons Tragedy,
ha marcado todo el emergimiento de una política pública mundial, que entre otras es toda la reflexión, acompañó todo el emergimiento de la reflexión sobre el abuso mundial del medio ambiente y demás. Pero viene el asunto, en toda la discusión decía, tenemos que tener recursos públicos, tenemos que tener sistemas que son colectivos, cómo manejamos los sistemas colectivos y cómo podemos manejar esos sistemas colectivos. Entonces empezaron a surgir las propuestas nuevas y una de los trabajos interesantes que empezaron a surgir fueron los de Mancur Olson, un institucionalista muy importante, premio Nobel, y de una muy reciente premio Nobel, de Eleanor Ostrom. Los trabajos de Eleanor Ostrom decía, la tragedia de los comunes no es algo irremediable, es algo remediable. Y ese algo remediable se puede resolver desde varias formas. Una forma era unos gobiernos fuertes, una propiedad estatal muy rígida, no unos bienes a libre albedrío, sino una propiedad estatal que generara un control muy fuerte. Puesto en nuestro sistema sería volver al sistema público central de salud, a los sistemas nacionales de salud, que no están marchando bien. Otra opción es privatice todo y haga que existan son unas reglas de mercado privado y lo que tienen que tener todos los colombianos es comprar sus propios seguros con aseguradores privados y que haya múltiples IPS contratando con todos esos aseguradores privados. Y el otro es un Estado regulador con acuerdo entre los agentes y cómo construir esos acuerdos entre los agentes. Y esos acuerdos entre los agentes entonces se basan en varias cosas. Lo primero, vamos a hacer un proceso de pedagogía conjunta y ese proceso de pedagogía conjunta es, seamos conscientes de los efectos de todas nuestras decisiones, de nuestra racionalidad individual, cómo se convierte con unos efectos profundos en esa racionalidad colectiva. Y luego en una segunda etapa empecemos a ver, óigame, si usted va teniendo en consideración estas cosas, en el caso de la medicina es, oiga, si usted no le da por mandar cualquier cosa a cualquier persona, sino que usted empieza a decir, uy, si yo fuera quien pagara o si la persona es quien paga, yo sí mandaría este examen. O si a quien le estoy mandando el examen es un colega médico, ¿sí le mandaría este examen o le mandaría este tratamiento médico? O peor aún, si a mí me contratan una población para que la atienda integralmente y yo asumo el riesgo, digo, yo voy a ser juicioso gestionando el riesgo, atendiendo toda esta población, haciendo promoción, prevención, detección temprana. En ese caso que ya estoy atendiendo toda esa población y me pagan es por individuo, un paquete ya al año, estaría mandando esos exámenes o esos medicamentos o estaría solicitando esas estancias hospitalarias más largas. Ese proceso de construcción de acuerdos colectivos y ese proceso de construcción de acuerdo colectivo entre dos agentes, EPS e IPS, marcaría una solución muy importante. Miren las respuestas de ustedes, ¿tienes cómo ponerlas entonces? Miren las respuestas de ustedes mismos a esto. Ustedes recibieron esta pregunta, anda poniéndola ahí. ¿Qué haría, qué tan probable es que en el actual sistema se den solicitudes no absolutamente necesarias de medicamentos, de exámenes o de estancias hospitalarias? Les preguntamos también, si la persona fuera la que tuviera que pagar eso, ¿qué tan probable sería que ustedes solicitaran esos servicios no absolutamente necesarios? Cuando quieras, si está listo, hagamos. Esta me la agranda, ¿cierto? ¿Que se visualice eso? Sí. Ok. Bueno, vamos a ver qué. Entonces miren las respuestas. Miren, no me voy a poner a repasar cada detalle, miren las barras. Hay un porcentaje del 92%
de probabilidades, de probable o muy probable de que se manden cosas no absolutamente necesarias en medicamentos, de 87%, 88% de exámenes no absolutamente necesarios, de 72% de estancias hospitalarias no absolutamente necesarias en el actual sistema de salud. Si ustedes estuvieran al frente de una persona que tiene que pagar eso, eso cae al 50% en los exámenes, en los medicamentos, a el 46-47% en los exámenes y en las estancias hospitalarias mucho menos, eso cae al 26%, 27%. Si ustedes están tratando con un médico, entonces la probabilidad de que le manden medicamentos que no son el 27%. Los exámenes que no son caen al 32%. Arrow estaría feliz de ver esta encuesta porque eso es lo que llama la asimetría de información. Y 26% la estancia hospitalaria. Y miren, si usted es el dueño de la IPS, ¿qué probabilidad tiene de que mande cosas que no sean absolutamente necesarias en medicamentos porque ya están incluidos? 26%. En exámenes el 22%, 23% da esto. Y en estancias ya cayó el 20%. Señores, yo voy a volver aquí a… No me funciona el mouse, ¿cómo vuelvo a mi presentación? No me he vuelto. Volvemos a colocar mi presentación. PowerPoint. ¿Por qué no funciona el recomienzo? Bueno, doctor Diego Fernando Gómez, muchas gracias por su presentación. Ok, le damos 5 minutos más para la terminación. Le recordamos que para las preguntas se pueden direccionar por el hashtag numeral Ascofame 2016 para después, una vez terminada en 5 minutos, la conferencia del doctor Diego Fernando Gómez, contestar las preguntas que lleguen a este hashtag. Muy bien. Hay un protocolo médico para esta enfermedad social. ¿Cuáles son las características de la no tragedia? Instituciones con límites definidos, adaptación, canales de participación, mecanismos de resolución de conflictos, sistemas de información. Y la cuestión es cómo lo aplicamos acá. La OCDE, en su reciente evaluación de principios de este año, pues se llena de elogios con el sistema de salud colombiano, pero dice que debíamos trabajar en estas cosas, lo dice muy tímidamente, pero el tema es todavía más grave y más delicado. ¿Cuál es la estrategia? Vean, señores, pasemos de un esquema de eventos que nos está matando a todos, en donde la EPS está asumiendo riesgo primario y riesgo técnico, y vía eventos, que es un cáncer general del sistema, las IPS están generando un superávit, pero un superávit que terminó por ser espúreo y dañino para todos. Generemos un mecanismo en el que la EPS deba gestionar el riesgo primario, es decir, que la persona se enferme, es un riesgo de la EPS, que la persona mantenga sana, es la función de la EPS, y el riesgo técnico debe ser del conjunto de IPS, con un esquema de paquetes rentables para ambos, porque ni a uno ni a otro le sirven que no sean viables, a todos nos interesa y nos sirve que sean viables, y con un flujo de caja alineado, plata que entró al sistema llegó donde debería, con modelos de contratación de pago mensual garantizado,
pero usted asume el riesgo técnico. Le desaparece la cartera, le desaparece la auditoría. Pasemos de esta estructura tan onerosa, tan complicada, de múltiples eventos, de capitaciones desorganizadas, a unos modelos de gestión del riesgo individual, de gestión de grupos de riesgo, de grupos de riesgo clínico. Grupos de riesgo clínico que tienen un costo, grupos de riesgo clínico que tienen unas rutas integrales de atención, grupos de riesgo clínico que tienen unos modos de ser atendidos en atención primaria, en ambulatorio especializado, en hospitalización. Si tuviera 10 minutos les mostraría las simulaciones de los proyectos de conciencias que hemos hecho y demás, pero entonces la cuestión es montar estos proyectos que son relaciones de contratación muy juiciosas, basadas en manejos de Big Data, en convertir millones de RIPs en paquetes de gestión de riesgo clínico, en donde se contratan todas las cosas, y miren que esto es lo adecuado para hacer. Coyunturalmente en el sistema debemos resolver este problema de iliquidez y de ahogo que está llevando a que las entidades estén parando servicios. Eso se podría hacer incluso con un ejercicio fiscal de largo plazo, con unos bonos redimibles en el tiempo que puedan ser pagados en el secundario y que 8 billones de pesos se emitieran a pagarse a cuenta de 1 billón de pesos. Esto lo discutió varias veces con el ministro Alejandro Gaviria, pero era difícil el año pasado, este año es un poco más difícil, después del domingo es todavía más difícil. Y hay un asunto estructural. Lo primero es la definición del costo de atención por grupos de riesgo clínico, hacer un recálculo del costo de la atención de la ley estatutaria. Hay que montar una plataforma, un sistema de información en tiempo real para todos, en donde no se pague si la información no está montada en el sistema de información en tiempo real, donde una persona entra a urgencias y el gestor de ese paciente desde la EPS empieza a acompañar la gestión de la recuperación de esa persona. Y hay que rehacer institucionalmente el sistema, con sus instancias de planeación, con sus instancias de regulación, con sus sistemas de control. Hoy todo está en cabeza del ministro y de un superintendente, y no tenemos todas esas instancias. Un trabajo que solo les doy mención de él. La UBME está hoy haciendo la planeación del cambio tecnológico en el sector energético colombiano al 2050. Ya había hecho la planeación de la expansión de la demanda, ya había hecho la planeación de las fuentes de energía y de las capacidades de fuentes de energía. Exim ha hecho todos esos trabajos para la UBME. El sistema eléctrico colombiano es una cuarta parte del sistema de salud colombiano. Nosotros no tenemos planeación en el sistema. Realmente nosotros debemos rehacer todas nuestras capacidades y nuestras instancias de gestión. Y ahora nosotros nos podemos ver abocados a que nos colapse el sistema en un escenario en que las IPS vuelven a ser unos hospitales privados y los otros hospitales financiados por la oferta desde el Estado, con más parecidos de pronto a Venezuela que a otra cosa hoy, y con un sistema de aseguramiento privado, sálvese quien pueda y quien pueda pagar, o podemos todos construir ya no esos hospitales solitarios, sino esos hospitales cabezas de redes integradas que den atención de paquetes de atención integral de riesgo, basados en un sistema de aseguramiento que alinee todas esas capacidades. Y algo muy importante, esos hospitales cabezas de redes integradas de atención van a ser grandes centros de práctica clínica, porque un centro de práctica clínica es muy limitado solo desde un hospital, en cambio tiene todo para hacer un gran ejercicio de investigación integral y de construcción de salud de una sociedad, si lo haces trabajando en una red integrada en que arranca desde la prevención, la promoción y la atención primaria y la detección temprana de las enfermedades. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No me pasé de los últimos 5 minutos.